Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en otro episodio más de Con su Salud, si no me equivoco, el 8º episodio ya. En esta ocasión estamos estrenando invitado el nuevo director de salud mental. Maestro, si gusta presentarse en la cámara acá. Pues muchas gracias por la invitación. Soy Antonio Noriega, recién desempacado como director de salud mental y adicciones. Pues aquí estamos listos para la conversación que quieran tener. El tema de salud mental en el estado. Adelante. Muy interesante y también una necesidad de la atención a la salud mental, sobre todo ahora que somos Secretaría de Salud preventivos. Fíjate que es bien interesante este asunto de la salud mental, porque cuando una persona tiene una necesidad de atención en ese sentido, van a pasar dos cosas bien curiosas que probablemente no ocurren en otras condiciones de salud. La primera cosa es que no te van a creer. O sea, te van a decir que lo que sientes, tal vez no lo sientes, o lo van a minimizar diciéndote, no, mira, ponte a hacer ejercicio, vete de vacaciones, distráete y se te va a pasar, ¿no? Esa es la primera cosa que regularmente sucede. Y ese, digamos, que sería el mejor de los escenarios, porque el otro escenario es peor. En el segundo escenario, las personas a tu alrededor van a decir que eres floja, que no tienes interés en tu propia salud, que no quieres mejorar, que te falta motivación, cuando en realidad las personas pues, que están pasando por una problemática en materia de salud mental realmente están haciendo lo que pueden con los recursos con los que cuentan en ese momento, que regularmente esos recursos pues humanos, sociales, biológicos, etcétera, psicológicos, pues están disminuidos, ¿no? Híjole, en el tema sí incluso he visto publicaciones en las que se les invita a hacer ejercicio. El ejercicio es bueno, no me vayan a malinterpretar. Es importante que una persona que está en una condición de salud mental, digamos que hay un problema, si está dentro de sus posibilidades, si la condición se los permite, hacer ejercicio está muy documentado que va a ayudarles bastante. El problema es que muchas veces por esa misma condición, pues no pueden a lo mejor rendir de la manera en que los demás esperarían, ¿no? Es una condición química del cerebro. Mira, vamos a decir que es multifactorial. Cuando decimos que es multifactorial, pues puede deberse a muchas causas. Hay muchas, dependiendo de la enfermedad, dependiendo del padecimiento, dependiendo del trastorno, pues vamos a decir que puede tener causas endógenas y causas exógenas. Endógenas se refiere a cuestiones del interior, regularmente biológicas del individuo, ¿no? Un problema hormonal, un desajuste tal vez. Hay una hipótesis por ahí que habla de neurotransmisores, o sea, hay como varias cosas que tienen que ver ya con la biología del individuo, ¿no? Y luego la exógena tiene que ver con factores ambientales. Me refiero a ambientales, me refiero a familiares, sociales, laborales, escolares, cuestiones que son ajenos al interior del individuo y que los pueden llevar a presentar algún problema, algún trastorno, ¿no?, relacionado con esa salud mental. Y obviamente, dependiendo de la etapa de vida de cada individuo, pues va a presentar riesgos diferenciados. ¿Cómo qué riesgos? Por ejemplo, si estamos en la adolescencia, es muy común que durante la adolescencia, por la misma etapa en la que se está, pues haya problemas de autoestima. ¿Sale? El autoconcepto de las personas depende mucho de lo que digan sus pares. Entonces, si yo estoy en un ambiente donde me están diciendo pues que tal vez no soy tan agraciado físicamente como se espera en la sociedad en la que vivo, pues a lo mejor eso hace que yo viva con una idea de mí mismo, de mí misma deteriorado, pobre, bajo, ¿no? Y eso puede conllevar a una depresión, eso puede llevar a una inseguridad, puede llevar a ansiedad, que no es lo mismo que una persona en una edad adulta, que a lo mejor las condiciones que le generan ansiedad o depresión, pues puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser motivos económicos. Entonces, dependiendo del periodo en el que vamos pasando, pues los estresores de la vida se van volviendo diferentes. Una persona de tercera edad, por la misma edad que tiene, pues puede hacer que ya haya orgánicamente incluso puede haber un problema. Por eso muchos de nuestros abuelos pues consumen medicamento psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? Depende del carácter de la persona, es decir,
Hay personas que son mucho más fuertes que otras, me imagino, por el carácter o por, no sé, por el temperamento. Pero no le llamamos que sean más fuertes o más débiles, sino más bien hay diferentes medidas que pudiéramos utilizar. Por ejemplo, una de las formas en las que podemos medirlo es a través de algo que le llaman el locus de control. El locus de control es en dónde ubicas tú cuando a ti te pasa algo. Hay que preguntarse, ¿por qué crees que te pasó? ¿No? Entonces hay personas que te pueden decir, me pasó pues porque así lo quiso el destino, porque así lo quiso el karma, porque así lo quiso Dios, porque yo en mi otra vida, pues no sé, fui muy malo y en esta vida me toca pagarlo, ¿no? Entonces decimos que su locus de control es externo, o sea, no tiene control sobre ese locus de control. Es que soy Acuario, es que soy Piscis, no sé. Y el locus de control interno se refiere a que muchas de las cosas que tienen que ver con lo que me sucede, pues tal vez yo tengo, si a lo mejor no el control absoluto, sí tengo algo que hacer, ¿no? A lo mejor puedo hacer, no sé, más actividad física, a lo mejor puedo afrontar el problema, a lo mejor puedo mencionarlo de manera asertiva con alguna otra persona, puedo buscar ayuda, ¿no? Hay muchas razones. Otro de los conceptos que también podemos utilizar es el que tiene que ver con los estilos de afrontamiento. Cada uno de nosotros tiene un estilo de afrontamiento. Hay quienes afrontan las situaciones de manera directa, hay quienes las evitan, hay quienes sacan la vuelta. Entonces va a depender de muchas condiciones. También están los umbrales, o sea, cada uno de nosotros tiene un umbral distinto. Por ejemplo, hay personas que tienen un rompimiento amoroso, es lo peor que les pasó en la vida, ya no quiero saber nada, me siento muy triste, muy deprimido. Y hay personas que tienen un rompimiento y su umbral para soportarlo es mayor, o sea, hagan de cuenta que no les pasó nada, o sea, a los días ya andan con otra persona, rehacen su vida. Entonces hay muchas condiciones, pues. Qué importante la terapia y ahorita que está mencionando eso. A veces las personas también solemos... a lo mejor no sentimos tanto, por ejemplo, un rompimiento, ahorita que estamos hablando del tema, pero de repente no lo decimos o no lo expresamos o pensamos que no pasa nada y de repente un día nos truena el sentimiento por algo que vimos en una película o en otro lado. Eso suele pasar. Sí, es muy común. De hecho, hay personas que se reprimen mucho las emociones, se reprimen los sentimientos. Y hay veces que hasta en situaciones inesperadas puede surgir, ¿no? Porque los sentimientos no son buenos o malos, pues los sentimientos están ahí para, como su nombre lo dice, sentirse. Entonces, estar triste no es malo, ¿eh? Estar feliz, pues no es bueno, o sea, simplemente son sentimientos. Entonces, las personas como sí creen que hay cosas buenas y malas, pues reprimen lo que consideran malo y explotan lo que consideran que es bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A veces pasa algo que le llamamos sublimación. Es decir, yo debí haber sentido aquí tristeza, pero como lo considero malo, me lo voy a reprimir. Y entonces, como no se puede desaparecer porque es una emoción, la cambian por una emoción que es socialmente aceptable. Por ejemplo, risa. Y no sé si lo han visto, yo lo veo porque también soy maestro, que cuando pasas a un alumno a exponer que tiene un problema, tal vez que no le gusta hablar en público, pues en lugar de sentirse avergonzado, se empieza a reír. Y dices, ¿por qué te estás riendo si tienes vergüenza, no? Ah, es que no me puedo permitir sentir llorar o públicamente que me vean triste o preocupado, entonces lo cambio por otro sentimiento que es socialmente aceptado, la risa. Por ejemplo, eso es sublimar, ¿no? Entonces sí, hay veces que las personas en un funeral, en algunas condiciones distintas, en lugar de mostrar la expresión correcta, muestran otra completamente distinta, ¿no? La expresión que... Y luego después eso puede generar algún... Si se reprime durante mucho tiempo, sí. Sí. Hay muchas historias, por ejemplo, está Sigmund Freud. Cuando Sigmund Freud inventa precisamente una teoría que es el psicoanálisis para explicar el comportamiento humano a finales del siglo XIX, se basa precisamente en la teoría de la represión, por ejemplo. Ok. ¿Qué dice esta teoría? Pues básicamente lo que reprimían en la época victoriana eran los impulsos sexuales. Entonces había mucha represión sexual en muchos sentidos, en muchos ejemplos, ¿no? Hay muchos inventos que se descubren en ese momento relacionados con la sexualidad humana,
Sin embargo, como la época victoriana, en esa era mal visto el ejercicio de la sexualidad, entonces se reprimía sobre todo para las mujeres. ¿Y qué es lo que ocurre en ese momento? Pues aparece un padecimiento que nunca antes en la historia de la humanidad había aparecido, y si había aparecido, pues no era tan frecuente, y se le llamó la histeria, que tal vez lo han oído. Okay. Entonces, cuando alguien dice histeria significa histerión, que significa útero. Entonces solamente es un padecimiento que les pasaba a las mujeres. Okay. Ya más adelante dicen hombres histéricos, sí, pero eso ya es mucho más moderno. En ese momento el concepto de histeria surge, para la explicación de Freud, al menos en ese momento, era por un fenómeno de represión sexual, por eso le ocurría a las mujeres. Y pasan los sentimientos, por ejemplo, yo no quiero estar triste y después me trona mucha tristeza o quizás una depresión por reprimirme tantos años, por ejemplo. Sí, definitivamente. O sea, puede haber personas que tenían que expresar algo, ¿no? Pero socialmente les dijeron que eso estaba mal, que no tenían que decirlo. Entonces lo reprime y eventualmente, no sabemos si en el mediano, en el corto o en el largo plazo, pues eso va a convertirse, es muy probable que se convierta en un problema, ¿no? ¿Y la recomendación para estos casos es ir al psicólogo, o realmente todas las personas necesitamos ir al psicólogo? No creo que todas las personas requieran ir con el psicólogo, pero hay personas que ya se lo preguntan, ¿no? Debería de ir con el psicólogo. Y yo digo, pues ya te lo preguntas, pues ven, ¿no? O sea, claro. Yo creo que ahorita, afortunadamente, estamos en un momento de nuestra historia donde se han abierto muchos espacios, donde hay acceso a este tipo de servicios y que no son caros, o bien no te los cobran, ¿no? Nosotros mismos tenemos el 911, o sea, afortunadamente un adolescente, un niño, una niña, una persona de cualquier edad puede llamar al 911, le contesta a la operadora, le va a explicar cómo se siente y la operadora inmediatamente lo va a canalizar con uno de nuestros psicólogos, y ese psicólogo a su vez lo va a canalizar a uno de nuestros centros donde lo pueden atender de manera gratuita. Entonces, si no quieres gastar para saber qué tienes, pues esto es una buena manera de empezar como explorando si puedes acudir con algún especialista, ¿no? Ok, y si lo refieren ya a uno de los centros de atención, ¿cuáles serían los centros de atención? Pues nosotros tenemos ahorita 11 centros, nosotros llamamos Secosamas, que son centros comunitarios de salud mental y adicciones, para la atención de la salud mental y las adicciones. Entonces, en Hermosillo tenemos 2, uno en el norte, otro en el sur, y en diferentes municipios, pues tenemos varios, ¿no? Obviamente en Hermosillo, por la densidad poblacional, pues tenemos más, ¿no? Entonces ahí los van a atender en materia de adicciones o en materia de ya de salud mental en específico, sobre algo un poco más señalizado que les pueda ayudar, ¿no? Ok. Últimamente me meto a este tema en Hermosillo. Hubo algunos intentos de suicidio, incluso creo que hubo suicidio también. ¿A qué se debe? ¿Es usted como maestro en este tema, cree que se hubiera podido hacer algo si hubieran ido al psicólogo antes? Miren, hay algo muy curioso. El tema del suicidio, vamos a identificar 3 etapas, ¿no? La primera etapa es la ideación suicida. Yo creo que una gran parte de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos estado tan tristes que hemos fantaseado con la idea de la muerte, sin que eso se transforme en un atentado o en algo, ¿no? Pero fantaseamos, ¿qué pasaría si yo me muriera? Yo tenía una alumna que me preguntaba y decía, oiga, ¿y si yo me muero? ¿Quién iría a mi funeral? Esa era como su pregunta, ¿no? Y digamos, eso no es una ideación suicida, pero digamos, como es común pensar este tipo de cosas. Y luego después, cuando esto ya se vuelve recurrente, se convierte en una ideación suicida, o sea, una idea recurrente, donde todo el tiempo estamos pensando en la muerte, y especialmente pensando en como la solución a mis problemas. O sea, todo se va a acabar cuando yo cometa un suicidio. Es la única manera en la que esto se soluciona. La segunda etapa ya es el intento suicida. La persona ya hizo algo, ¿no? Se tomó pastillas, se cortó las venas, lo que sea que intente con el objetivo, con tal de cumplir ese objetivo. Y por último, pues ya es el suicidio consumado, que ya sabemos, ¿no? Es cuando la persona logra quitarse la vida, producto de lo que sentía. ¿Por qué ocurre esto? Puede haber muchas causas, puede estar involucrado el consumo de sustancias, legales o ilegales.
puede estar involucrado las peleas de pareja, la relación, la violencia, o sea, hay muchas cosas. Problemas económicos, laborales, escolares, de relación, de noviazgos, hay un montón. Pero vamos a decir que todo eso va a abonar a una relación más clara con la depresión. ¿Sí? Una persona se deprime, se siente triste, que vamos a decir la depresión es un estado de abatimiento, es un estado de desesperanza, es un estado constante, no fue una vez, no fue dos veces, ya duró mucho tiempo, donde la persona está triste, pesimista, negativa, sin energías, sin necesidad de hacer ejercicio, me siento cansado, cansada, ¿no? Sin poder levantarse de la cama por Sin las poder mañanas. levantarse en la mañana, sin motivación. Sí. Lo que antes me generaba placer, pues ya no me lo genera. Si antes me gustaba tocar la guitarra, pues ya no. Si antes me gustaba ir al gimnasio, pues ya no. Si me gustaba ver la tele, pues tal vez ya no, ¿no? Empieza a haber cambios en mis hábitos, duermo mucho, duermo poco, como mucho, como poco, o sea, ese tipo de cosas. Y entonces, pues ya la persona no ve otra alternativa más que esta. ¿Qué es lo que pasa con la depresión? En el 90% de los casos se dice que una depresión es rehabilitable, llegando a la remisión 0 de síntomas. Es decir, una persona que se siente deprimida, si va por ayuda adecuada, psiquiátrica, psicológica, probablemente sus síntomas van a remitir a como si no los hubiera tenido nunca. O sea, la depresión es muy rehabilitable, es muy, voy a decirlo entre comillas, no me gusta la palabra, pero es muy curable, pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que muchas personas, para empezar, ni saben que tienen depresión. Cuando llegan conmigo muchas veces a consulta, terapia, pues dicen, me siento diferente, me siento raro, pero no sé qué tengo. Es más, no sé si deba de estar aquí. Y hace la exploración y pues descubres que sí, que tenía depresión o tiene ansiedad. Entonces, no saben realmente qué les está pasando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que antes de llegar con el especialista, tocaron muchas puertas, amigos, vecinos, líderes de culto, por ejemplo, pastores, padres, sacerdotes, ¿no? Que no estoy diciendo que esté mal, nada más que simple y sencillamente esto va retrasando la ayuda adecuada, ¿no? Entonces habrá quien sí te encamina en la dirección correcta, pero habrá quien no. Entonces eso hace que la persona de aquí a que llega a consulta, pues ya pues pasó mucho tiempo, ¿no? Y decimos que este tipo de padecimientos, voy a decir así entre comillas, son crónico-degenerativos, como las enfermedades, ¿no? Uh-huh. Decimos que son crónicos porque duran mucho tiempo en la historia de las personas y son degenerativas porque si las dejas pasar empeoran. Vamos a utilizar esa metáfora, es crónica degenerativa, como metáfora. Entonces, pues hay que atenderla pronto y pues de manera adecuada, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre la ansiedad y la depresión? ¿Se pueden confundir? Es que lo más curioso es que es muy probable que vayan juntas. Okay. Es muy, muy, muy común. No siempre es así, pero pasa seguido. Uh-huh. La depresión es lo que decíamos ahorita, ¿no? Es un estado de abatimiento, es un estado de tristeza absoluta, es un estado de negatividad, ¿no? Ya no le encuentro sentido a mi vida, no tengo motivación. Pero la ansiedad, imagínenselo como que hay un estresor en mi vida, hay algo que me estresa. Y la ansiedad es un mecanismo de evolución. Lo teníamos nosotros para hacerle frente a los problemas cuando vivíamos pues en las cuevas, cuando vivíamos en los árboles. La ansiedad es un mecanismo muy primitivo, nos permite anticiparnos a un problema para solucionarlo. Estamos hablando de que antes vivíamos en cavernas, vivíamos en intemperie, vivíamos en condiciones muy agrestes. Entonces la ansiedad permitía hacerle frente a las mismas situaciones de la vida, ¿no? Pero las cosas cambiaron y ahora vivimos en sociedades, vivimos en comunidades. ¿Qué es lo que me genera estrés? Pues tal vez cosas que no son muy definidas. Uh-huh. Por ejemplo, el trabajo, el tráfico, la pareja. Entonces, ¿cómo afrontas? Esa sería la pregunta. ¿Cómo no enfrentas, sino cómo afrontas que tal vez no vas bien en una materia y la vas a reprobar? Pues lo lógico sería estudiar, sería prepararte, ¿no? Pero si no sabes, o sea, que tú te preparas, te da ansiedad, te genera una respuesta para enfrentar un problema o afrontarlo, pero resulta que ese problema es indefinido, no lo identificas y se va a mantener a lo largo del tiempo. Entonces eso genera una respuesta en tu cuerpo donde vas a secretar pues una serie de hormonas, no sé,
tu presión arterial se eleva, segregas mayor cantidad de azúcar en tu cuerpo, que si se mantiene durante mucho tiempo, pues eso puede generar otro tipo de problemáticas, gastritis, colitis, etcétera. Ok. Y hay síntomas, a mí me ha tocado que me dicen, es que no podía respirar porque de la ansiedad. Puede ser un ataque de pánico, ¿no? Ok. Entonces llega un momento en el que las personas tienen tanta ansiedad. Tenemos una relación nosotros con la ansiedad muy curiosa, porque luego decimos, es que yo trabajo mejor bajo presión. No solamente tú, todo mundo. O sea, para eso es la ansiedad. O sea, la ansiedad es para darte un impulso extra para resolver un problema. Pero es un problema que una vez que lo atacas, esta ansiedad debe de bajar. Entonces sube y baja. Así debe ser. Pero ¿qué pasa si yo estoy acostumbrado a mantener y en lugar de bajar, lo sostengo? Ese sistema a lo largo del tiempo debe ser insostenible, es muy cansado para el cuerpo, es muy pesado. Entonces, ¿qué va a empezar a sentir? Pues dolor en la parte alta de la espalda, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo pensé que era por sentarme mal, pero muchas veces por ansiedad. Entonces, sí. Incluso en los trabajos te lo dicen, se busca una persona que le guste trabajar bajo presión, ¿no? Pues aquí no va a gustar, pues no. O sea, no es algo deseable, no romantizamos el hecho de que hay trabajos que son muy estresantes, ¿no? Entonces, el hecho de que nos mantengamos en esas condiciones, pues va a generar, ya que subimos nuestra respuesta. Cuando estamos aquí, muchas veces no basta. A veces todavía tenemos otro piquito aquí arriba. O sea, volvemos a subir todavía más de lo humanamente posible. Y eso es lo que le llamamos un ataque de pánico. Ok. ¿Qué es un ataque de pánico? Pues básicamente es una palpitaciones cardíacas que se van a extender, o sea, van a sentir como si te fuera un infarto, las personas así lo refieren. Dificultad para respirar o una respiración agitada. Y entre más respiran agitadamente, menos probable es de que se calmen. De hecho, es más probable que se sostenga el ataque de pánico. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que en estos momentos lo mejor sería ir ante un especialista, un médico, un psiquiatra, para que administren un calmante, para que la persona ya no puede relajarse por sí misma, entonces la tienen que relajar por medio de medicamento. Pero si la persona puede, a lo mejor le serviría controlar su respiración, hacer respiraciones profundas, contener el aliento, exhalar por la boca, inhalar, mantener, exhalar. Si eso lo puede hacer, va a empezar a notar que va a empezar a calmarse. Muy despacito, pero va a ir calmándose. Entonces, es hacer lo inverso, es decir, en lugar de respirar de manera agitada y apurada, es al contrario, es relajarse, tranquilizarse. Si racionalmente puedo controlarlo diciendo, esto que me está pasando va a desaparecer, necesito controlarme, calmarme, puede ayudar. Es por eso que los ejercicios de respiración son bien importantes. Sí, sí ayudan mucho. El yoga ayuda. El yoga ayuda, o sea, el yoga ayuda como ayudan muchas otras cosas, ¿no? En el sentido de que si te enseñan a respirar adecuadamente, inhalar por la nariz, sobre todo con la parte del diafragma, que es la parte baja, ¿no? De nuestros pulmones, mantener el aire dentro de nuestros pulmones, luego exhalarlo de una forma metódica, todo lleva una metodología, definitivamente te va a ayudar. Ok. ¿Y usted cree que, bueno, digo, yo he escuchado también que hay meses en los que hay más depresión o más intentos de suicidio? Ahorita me comentaba que no, o sea que... Nuestra estadística local, local indica pues que la gente le pasa en cualquier mes del año. Pero hay estudios que hablan acerca de que en los meses en los que hay menos luz solar, tienden a deprimirse más, por ejemplo. Incluso hay estudios en países como los Países Bajos, en Canadá, donde el invierno suele durar más tiempo. Las políticas públicas de salud, es decir, la gente consuman más omega 3, porque el omega 3 puede ayudar, sobre todo los pescados, este tipo de peces de agua fría, ayudan a que pues pudieran prevenir en menor medida pues un ataque de pánico o depresión, principalmente la depresión. Entonces, obviamente eso no desatiende otros factores, ¿no? Pero sí dicen, ahí viene el invierno, váyanse preparando en materia de salud mental, porque sí puede ser que haya un incremento en los casos de depresión en esos países.
Pero en nuestro caso, nuestra estadística no es tan clara al respecto, ¿no? Ok. Y con el tema de buscar atención profesional. Aunque fíjate, nomás perdón que me quedé Sí, ciclado en ese adelante. tema. A lo mejor también lo que puede pasar es que debido a las fechas, para nosotros en Sonora, que tenemos fechas muy significativas en ciertos meses, por ejemplo, pienso Navidad, Año Nuevo, luego viene el 14 de febrero, ¿no? Todo ese espacio, pues son espacios que se relacionan con estar con otras personas, ¿no? Se relacionan con estar en pareja, con estar en familia, ¿no? Entonces, si pues estoy pasando por un rompimiento amoroso, si hay un conflicto familiar, si hay una situación de violencia que no me permita cumplir con esta expectativa social, pues a lo mejor sí se incrementan las probabilidades de que la persona pues pueda hacer algo, ¿no? Y le platicaba, maestro, con el tema de la atención médica, de buscar atención profesional. ¿Lo hacen los hombres igual que las mujeres o es más común? Ah, mira, esa es una pregunta muy buena, porque hay una variable de género, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tema de género? A las mujeres, por una cuestión sociocultural, se les educa o se espera de ellas, pues que atiendan a otros. O sea, cuando se papá ese viejito, pues espera que sea la mujer la que lo cuide. Si hay un enfermo, pues espera que sea la mujer la que lo cuide. Obviamente eso conlleva, esas prácticas conllevan que muchas veces las mujeres sacrifican mucho de su salud por cuidar a otros. Por eso vamos a ver que en las carreras están diferenciadas por género o por sexo. Vamos a ver que hay carreras como las de la salud donde son más mujeres las que la estudian, ¿no? Psicología es predominantemente femenina. Nutrición es predominantemente femenina. Enfermería predominantemente femenina. ¿Sí? No digo que sea una regla, pero es curioso que Es haya tendencia, cultural. ¿no? Ajá. Si tú te vas a ingeniería, son predominantemente masculinas, ¿no? Ahí está. Entonces, esto ha hecho que de alguna manera también las mujeres sean más conscientes sobre su propia salud. Entonces, tienden a buscar más ayuda, ¿no? Si uno revisa las estadísticas, quienes solicitan más ayuda son las mujeres. Y en el caso de los hombres, como nos enseñan lo opuesto, que nosotros somos fuertes, somos arrojados, pedir ayuda es señal de debilidad, pues difícilmente lo hacemos. A menos, y así lo decimos, a menos que sea algo muy grave. Yo no voy al médico hasta que no esté escupiendo sangre. Ahí voy a ir con el médico, ¿no? Pero ¿por qué habrías de hacer eso? O sea, ¿por qué tenemos que llegar ahí a ese extremo, no? Y es que ese tipo de comportamientos se miran como comportamientos muy masculinos, asociados a la fuerza, a la fortaleza. Y lo mismo pasa con la psicología. Entonces, no voy a ir a pedir ayuda psicológica porque es señal de debilidad en el mejor de los casos. En el peor de los casos, porque yo no estoy loco, porque yo no necesito ese tipo de ayuda. Entonces, sí hay una diferencia. Las mujeres solicitan más ayuda que los hombres. Entonces, eso hace que cuando tú ves las estadísticas de suicidio, vas a ver una cosa muy curiosa. Las mujeres lo intentan más, pero tienen menos casos de suicidio que los hombres. Los hombres lo intentan poco, pero las pocas veces que lo intentan son más, voy a ponerlo entre comillas, efectivos en lograr el acto suicida, el comportamiento suicida. Ok, ya están en un punto en el que ya no hay vuelta atrás. Y tiene que ver con el método que eligen, por una cuestión de género. ¿Qué eligen los hombres? Pues ahorcarse, dispararse. ¿Qué eligen las mujeres? Pues tomar pastillas, cortarse las venas, que de alguna manera permite ser rescatadas. O sea, como es algo que tarda un poco más, pues pueden llegar la ayuda a tiempo, ¿no? Ok. Híjole, qué tema tan complicado. Ahora que estuvimos con el tema de los medios de comunicación, con lo que sucedió hace poco, comentábamos a todos los medios de manera personal, a los conocidos, a las personas que manejan estas páginas. Los números de contacto los vamos a poner aquí en pantalla para que sepamos que no nada más pueden llamar al 911, sino que también pueden acudir a un SECOSAMA en su municipio. Es correcto. Pero el primer paso es ir y buscar la ayuda. O sea, no es... Yo creo que el primer paso es como decir, creo que estoy pasando por un problema que tal vez es más grande que yo. O sea, no lo puedo resolver yo por mí mismo. Y tal vez así que ya lo intenté probablemente, ¿no? Entonces, pedir ayuda no es sinónimo de debilidad, no es sinónimo de locura, no es sinónimo de algo. Es como cuando uno le duele la cabeza. Si uno le duele la cabeza, pues va con el neurólogo, ¿no? Si a alguien le duele los riñones, pues va con el nefrólogo. O sea,
hay especialistas para cada dolencia, porque ya llegamos a un punto en que tal vez el médico general pues sobrepasa, no sé si los conocimientos, pero su nivel de influencia, ¿no? Del caso del médico general. Lo mismo pasa con las cuestiones de salud mental. Tal vez esto ya requiere de una atención personalizada, precisamente para remitir los síntomas a ceros o que se bajen lo más que se puedan y tú puedas gozar de tu vida de manera plena. A lo mejor tiene que ver también con una capacidad de nosotros mirar hacia adentro, o sea, también decir, bueno, esta actitud en mí no es normal, necesito ayuda, necesito saber que hay atención, que te pueden brindar atención y que hay una solución y que no siempre te vas a sentir así. Si tú te atiendes, puedes solucionarlo, pues. Sí, la introspección es muy importante, ¿no? Hacer un análisis, darse un tiempo para estar con uno. Ahora ya no lo voy a satanizar, ¿verdad? Pero rara vez pasamos tiempo con nosotros mismos. Siempre estamos rodeados de televisión, tenemos un montón de servicios de streaming, tenemos un montón de consolas de videojuegos, tenemos un montón de aparatos tecnológicos, el iPad, el iPhone, el celular, lo que quieras. Que como que no le dedicamos tiempo para estar, incluso hasta hay gente que está bañando y pone ya música, como si estar con nosotros mismos, dedicarnos tiempo a pensar, en checarnos a nosotros mismos, como si fuera una molestia, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que sí es importante darnos nuestro tiempo para introducir ese pensamiento en nosotros y decir, bueno, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué me sucede? Y lo más importante, si siento que requiero ayuda, no lo minimices, o sea, no digas, tal vez luego se me pasa. Sí, o sabes que, ¿para qué voy a molestar a un psicólogo? A nosotros no nos molestas, o sea, habla al 911, marca y digan, oigan, me siento de esta manera, ¿quién me puede ayudar? No esperemos estar en una crisis para que sea otra la persona que marque por mí, o que yo mismo marque ya en una situación donde ya me estoy sintiendo muy mal. Cuando lo puedo hacer con tiempo y decir, oigan, me recomiendan algún centro donde pueda asistir para que me hagan pruebas, hay baterías de pruebas, hay entrevistas, hay un montón de cosas. Y si todo está bien, pues qué bueno, no va a pasar nada, te vas a tu casa y se acabó, ya sabes que estás bien. Pero si hay algo, se detectó a tiempo, te brindaron la atención de manera adecuada y oportuna y se acabó. Bueno, es el primer paso, como decimos, identificarlo, hacer autoanálisis y luego ya llamar. O y acudir al psicólogo. A lo mejor en nuestra derechohabiencia habrá atención psicológica y, por ejemplo, si tenemos ISSSTESON, si tenemos IMSS o a los ECOSAMAS. Sí, es correcto. Son federales los ECOSAMAS. Reciben recursos federales y estatales, pero están aquí en el municipio. Atendiendo aquí. Y como última pregunta quisiera comentarle, ¿usted cree que a través de las diferentes generaciones han cambiado, han sido más conscientes? Los niños de ahora, los niños de 20 años, 18, ¿son más conscientes de la atención a la salud mental que los de antes? Mira, yo soy bien optimista, yo soy bien un fiel creyente de que estos discursos de lo que estamos platicando tú y yo, estas pláticas, no son pláticas para condenar a una sociedad, a decir cada vez estamos peor. Al contrario, yo soy un fiel creyente, convencido de que estas conversaciones han ayudado precisamente porque son discursos de esperanza. Cada vez hay más gente consciente de su salud mental, cada vez hay más hombres y mujeres que rompen con los patrones tradicionales de género y buscan ayuda. Cada vez hay más personas que pues de alguna manera u otra, si detectamos mayor número en los servicios de salud mental, no es porque haya más personas que antes que tengan un problema, sino más bien es que ahora somos más conscientes y demandamos los servicios de salud. Esa es mi visión del mundo, ¿no? Y sí creo que hemos producido un cambio, porque esto tiene décadas que se implementó, muchos grupos feministas, de la comunidad LGBT, diferentes grupos han impulsado esta agenda, de personas que están en alguna condición de neurodivergencia, ¿no? Entonces, gracias a esos esfuerzos tenemos psicólogos en las escuelas, que en mi tiempo no había. Ahora ya en la universidad en la que yo trabajo, tienen un montón de psicólogos, psicólogas, que ciertamente siguen sin darse abasto, pues porque qué bueno que cada vez demandamos más el servicio y eso hace que se vayan contratando cada vez más. Uh-huh. Cuando yo empecé en la universidad donde yo trabajo, yo nomás era el psicólogo, era el único psicólogo.
Y estoy hablando que eso fue en el 2006. Ahorita el gobierno del estado tiene contratado nada más para la Universidad Estatal de Sonora, debe tener al menos 4 psicólogos y debe ser como 2 médicos, si mal no recuerdo, quizás sean un poquito más. Y ahí mismo atienden a los alumnos. Ahí mismo los atienden, ahí mismo les dan si es necesario algún tipo de interconsulta a algún otro lugar, ellos mismos se la dan, o sea, es muy completo, les dan pláticas, les dan educación psicoemocional, o sea, es muy complejo, pues. Y eso se logra a través de una universidad que es del estado, que es la UES, y así como ella, pues también la Unison tiene, creo que el ITH tiene, o sea, el cambio en el paradigma ha sido muy impresionante. Y ha mejorado en los números de suicidio aquí en Secretaría de Salud aquí en Sonora. Desde la llegada del gobernador Alfonso Durazo, cuando él llega, recoge un estado que en ese momento ocupaba el 3er lugar a nivel nacional en materia de suicidios. Pues estaba muy alto, éramos los 3 primeros lugares, nosotros estamos en el 3º. Y gracias a los esfuerzos que se han hecho desde la Dirección de Salud Mental y Adicciones, se ha logrado reducir esta incidencia, el número de casos, y actualmente vamos como en el 8º, 9º lugar a nivel nacional. Y la perspectiva nuestras proyecciones indican que para cuando termine la gestión del gobernador, habremos sacado esta problemática de los primeros 10 lugares. Entonces, eso habla de una campaña muy exitosa en materia de prevención de salud mental. Sí es cierto, tenemos casos bien sonados porque son muy públicos, porque son pues muy fuertes. No quiero hablar mucho de ellos porque no quiero revictimizar a las personas alrededor de los casos, ¿verdad? Pero son casos que fueron pues cubiertos por una gran cantidad de medios y hace parecer como que pues esto es una frecuencia muy alta, ¿no? Pero la estadística nos señala que es al revés, al contrario, vamos en buen camino, ¿no? Desafortunadamente pues estos casos siguen ocurriendo. No me quiero ir de aquí de despedir el podcast sin mencionar a los brigadistas voluntarios que tiene salud mental cuando llamamos nosotros al 911. Si nosotros vemos un tema de una persona que está en un puente, por ejemplo, podemos llamar al 911 y qué es lo que ocurre después y nos pueden mencionar. En estos casos en particular, nosotros hemos capacitado a un grupo de personas que, como su nombre lo indica, pues son voluntarios. Son personas capacitadas para atender primeros auxilios psicológicos o situaciones de crisis emocionales que ante una situación en todo el estado, en varios municipios del estado, cuando hablan ustedes del 911 van a mandar a una persona. No solamente la persona está ahí para atender la emergencia, sino que una vez que esa emergencia pues ya pasó, se le sigue dando seguimiento ya sea a las víctimas, si es que las hubo, o bien a las personas que están en alguna condición de pues algún problema mental, algún problema psicológico, psiquiátrico, ¿no? Entonces le van a dar seguimiento todavía después. O sea, no se acaba la intervención solamente en el momento. Incluso cuando usted llama al 911, sigue habiendo seguimientos para preguntarle cómo va la persona, si la atendieron, si no la atendieron, qué se hizo, etcétera, ¿no? Desafortunadamente, en el caso de los seguimientos, pues no todo el mundo contesta. Entonces, ese es un detalle ahí que tenemos que resolver, pero al menos la intención ahí está, ¿no? La gente se les regresa la llamada, se les habla y se les pregunta. Y en el caso de los brigadistas voluntarios, pues están ahí precisamente, son psicólogos, son trabajadoras sociales, son personas capacitadas para, junto con los primeros respondientes, que son la policía, bomberos o quien sea, estén ahí brindando todo el apoyo que se pueda. ¿Ha habido casos de éxito en los que no se logre? Sí, hay varios casos de éxito. Mira, afortunadamente este tipo de eventos son muy raros, ¿no? O sea, ocurren, sí, pero no son tan frecuentes. Desafortunadamente, me parece que este año pues tuvimos 2 casos que fueron muy públicos y muy sonados, ¿no? Ahí sí, pues no, desafortunadamente no pudimos hacer gran cosa porque ocurrió en el momento, ¿no? Pero aún así se presentó una persona, atendió a la familia y estuvo acompañando, ¿no? Pero en el resto de los casos que se ha logrado, que nos han dado el tiempo de reaccionar, de que podamos atender, pues se ha logrado
que las personas no lo cometan. Ok, pues muchas gracias, maestro. No sé si quiere agregar algo más. No, nada más recordarles que es bien importante que si ustedes están en un momento de sus vidas donde se sienten tristes, deprimidos o se notan diferentes, o sea, dicen, oye, yo creo que yo ya no soy el mismo que era hace un tiempo, ¿no? Pues nunca está de más acudir con algún especialista, incluso un médico general en una primera instancia puede ayudarles a encaminarlos en una dirección correcta. Pero sí es bien importante pasar tiempo con nosotros mismos, sí es importante que en algún momento nos desconectemos. No digo que se vayan al monte o al campo, a lo mejor ahí mismo en su casa, en una esquinita, en un sillón, en algún lugar cómodo, y monitorear cómo se sienten, ¿no? Vivimos rodeados de muchos estresores, tráfico, dinero, y todo eso puede influir a veces para tener una salud mental que a lo mejor pues no sea tan efectiva como la que teníamos hace unos años. Pues muchas gracias, maestro. Esperamos poder seguir platicando con usted porque esos temas son extensos. Cuando gusten, aquí tenemos muchos temas para tratar. Les agradecemos mucho la atención porque creo que es algo útil para la ciudadanía. Sí. Pues muchas gracias. Nos vemos a la próxima.